Las listas, cualquiera que éstas sean, son limitativas. Están hechas tal vez al arbitrio de quien las formula, y lo peor de todo es que no se establecen los criterios por los cuales ha sido determinada la creación de la lista. Eso hace poco confiable, por decirlo menos, y mucho menos nada sustentado el hecho de que aparezcan 1, 100 o 1000 ocurrencias de apellidos que finalmente no se dice de dónde se obtuvieron o por qué se obtuvieron y cuál es el fundamento que le da la oportunidad para formar parte de este listado. Depende de quién lo está diciendo. Si lo decimos los judíos, claramente debemos de ser muy claros y anunciar, ya sea puertas adentro, ya sea puertas afuera del mundo judío, que los judíos carecemos de apellidos. Los judíos empleamos apellidos para efectos de pertenecer a la sociedad común. ¿Cómo? El judío tiene Shem Kodesh y en algunos casos tiene Shem Kinui. Shem Kodesh es el nombre, por hacer una traducción libre al español, el nombre santo o el nombre especial que le corresponde y que le es otorgado en el caso del varón al momento de hacer la circuncisión, y en el caso de la mujer se hace una proclama en el templo en el sábado inmediato o en el día inmediato del nacimiento de la niña, en que se lee la Torá y el padre es llamado a la lectura y ahí públicamente se hace la proclama de su nombre. Esta proclamación pública se emplea en todo lo que es el ciclo de la vida, se utiliza ya después en el caso de los varones para el proceso del anuncio de su etapa adulta o bar mitzvah, se utiliza para el matrimonio cuando se escribe la ktuvá o acta de matrimonio, aparece el nombre tanto del varón como de la mujer con su nombre Kodesh, su Shema Kodesh, y solo por adición se le pone el apellido común que se emplea. Al fallecer, la persona aparece en la lápida su Shema Kodesh y de nuevo por adendum aparece su nombre común. La eternidad del nombre judío se depende única y exclusivamente del Shema Kodesh, no del Shem Kinui, el nombre común. Y entonces podemos retomar ejemplos como el que se cita en la Torá. Hay un versículo que dice Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, y ustedes serán para mí, y es la voz de Dios hablando, un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Este versículo es empleado por las distintas coronas de Europa al evitar asignar un apellido a ninguna persona de la casa real. Esto es tomado de la tradición judía. Los judíos carecemos de apellidos, pero a partir de la emancipación, de manera muy importante, a principios del siglo XIX, y también por la exigencia de la emperatriz María Teresa de Habsburgo a finales del siglo XVIII, los judíos empezaron a involucrar en la sociedad común y a adoptar la fórmula que hoy conocemos como apellidos. Entonces, y regresando al punto de la segunda parte de la pregunta, los apellidos sefardíes desde el punto de vista judío no existen, pero desde el punto de vista no judío claramente existen, porque hubieron judíos que utilizaban fórmulas estrictamente de voces hebreas, árabes o arameas, que eran aceptadas como apellidos portados por judíos en la España medieval y que por razones de la persecución fueron empezados a emplear con las voces que hoy conocemos como apellidos españoles a consecuencia de la persecución que hubo por las leyes de Bayón de 1391 y que finalmente vinieron a cristalizarse 101 años después con la expulsión de los judíos de España. El Libro Verde de Aragón es una de las fuentes más importantes de investigación genealógica sefaradita. Si bien es un libro difícil en su lectura, ahí aparece, aún en el español antiguo y en el contexto histórico que esto representa, aparece el caso muy repetido de personas que portaban nombres hebreos y que después los migraron a nombres comunes, acordes a la cristiandad nueva
que les correspondía a estas personas, y que entonces se puede encontrar esa conexión que había entre el judío español, que traía su tradición muy bien afincada en el judaísmo, y que ahora, al tomar la tradición nueva española, empezaba a utilizar voces que eran comunes tanto al pueblo, a la monarquía y a la religión, que era, digamos, la religión franca de la península ibérica, el cristianismo. Sí, viene a ratificar la posición de quienes estudiamos genealogía y que pensamos que incluir en una lista a tal o a cual es enmarcarlo en tal vez un punto de referencia injusto, arbitrario, irregular y de nuevo no sustentado. Las listas son poco listas, realmente son bastante tontas. Aquí el concepto, y según lo conversamos con el cónsul, es muy claro. Habrá que demostrar, una vez de que la ley sea aprobada por las Cortes, habrá que demostrar, bajo los requisitos que la ley establezca, y probablemente la ley reglamentaria o el reglamento específico, que indiquen cuáles son los elementos tanto administrativos como de origen que hacen que una persona bajo esa norma sea considerada como sefardí. Esto muy independientemente de que posea o no la fe judaica. ¿Por qué exactamente esta lista no sirve? Porque, como lo comentábamos con el cónsul, hay apellidos típicamente empleados por sefaradíes, pero hay apellidos que también son típicamente no empleados por sefaradíes y que por razones del destino pudieron llegarlos a utilizar. Comentábamos, por ejemplo, y cito el caso porque va a ser muy ilustrativo, del apellido Córdoba. Si nosotros buscamos una persona que utiliza el apellido Córdoba y se reputa como sefaradí, es muy probable que no lo sea. Sin embargo, si utiliza el apellido precedido por la preposición de, esto es, de Córdoba, esta persona es muy probable que tenga ancestros sefaraditas. Esto no hace que esta persona sea sefaradita, no la hace necesariamente judía, pero sí pudo haber tenido en su bagaje cultural, histórico, no racial evidentemente porque no es una raza del judaísmo, pero sí ancestral, el hecho de que haya habido judíos en su familia. ¿Qué hace un apellido típicamente sefaradí? Lo hace muchas cosas, son muchos ingredientes, no es algo tan sencillo como señalar en un listado o como que una voz me suena como tal. Es el elemento histórico propio, el bagaje cultural que puede traer esta persona con la suma de sus generaciones, o puede bien ser también como una huella indicativa, pero no definitoria de nacionalidad, su propio apellido. Son muchos los elementos que van a integrar para que esta persona pueda considerarse sefaradí, uno de los cuales va a ser el apellido. Efectivamente, me es realmente muy halagador ver el nivel de respuesta que han tenido hacia nuestras contribuciones, pero también les tenemos que pedir la paciencia que ya también se les hizo saber por escrito. El proceso de investigación es más allá de la búsqueda en un diccionario. Queremos hacer un trabajo serio y formal, y por eso tratamos de dar una información, si ustedes creen, breve o básica, así es, porque el volumen de las peticiones es muy grande, pero necesitamos llegar a las fuentes que originan la voz y tratar de encontrar si esa voz familiar tiene o no alguna connotación o contacto con el pueblo de Israel. Por eso les pedimos que tengan un poquito de calma, que la investigación es seria, que van a recibir, créanme, vamos a procurar que todos tengan una respuesta en su tiempo y forma, pero sí está tomando un poco de tiempo. Son muchas las peticiones, afortunadamente. Increíble pero cierto, han llegado de Cuba, han llegado de Centro y Sudamérica, han llegado de España misma, y una petición muy interesante llegó de Francia, de una persona que posee claramente apellidos con una connotación judía y que él mismo no tiene la idea de que así lo fueran. De tal suerte que sí han llegado de muchas partes.
del interior de la República es impresionante. Hemos tenido una respuesta de casi todas las entidades y faltaría probablemente recibir de todo lo que es el cordón del criptojudaísmo que aún tenemos en este país, en la frontera norte y en la frontera sur de Estados Unidos, pero seguramente van a llegar peticiones que nos van a obligar también a analizar si estas personas tienen o no tienen ese origen sefaradí. Es una costumbre en el pueblo de Israel, seguida obviamente por lo que establecieron los rabinos, de procurar que se alejen las malas influencias. Al término de la lectura de la Torá podremos encontrar que se nos puso la vida y la muerte las dos juntas y se nos indicó que eligiésemos la vida. Siempre procuramos la vida como un elemento fundamental. La vida nos la da la mujer, la salud nos la da la mujer. La mujer es la que nos da la sangre, la mujer es todo el elemento vital, la mujer es la que cuida de nuestro desarrollo, la mujer es la que nos hace que no solo seamos vivos, sino que seamos viables y tengamos una capacidad de una buena vida. De ahí entonces que cuando hacemos una petición la hacemos por el vínculo, en este caso espiritual, no de sangre, el vínculo que nuestro nombre tiene con nuestra madre. Esto en la disciplina de onomástica se conoce como apotropaísmo. Esto es una voz que viene del griego y que significa escudo. Ponemos un escudo en contra del ángel de la muerte. El ángel de la muerte puede llegar, Dios no lo quiera, a la casa de nadie y procurar llevarse a esa persona que está enferma. Esa persona que se llame fulano hijo de Mengano, cambia su nombre en ese momento. No es fulano hijo de Mengano, sino es fulano hijo de Sutana. Y entonces el ángel de la muerte se confunde y no recoge a quien debía recoger, sino que no encuentra a esa persona. Es parte de la tradición rabínica y por eso es que cambiamos del nombre del varón hacia el nombre de la mujer. Hay que ser muy claros. La voz bat, que en hebreo significa hija, es una invención o un neologismo que se acuña en determinados apellidos. En la actualidad sí existen algunos apellidos que tienen que ver con la voz bat, pero no es correcto conceptualmente. Los apellidos no vienen precisamente del origen judaico de una persona, vienen más que nada de lo que es el linaje. Este linaje, como en el caso del pueblo de Israel, que tenemos el linaje de coanitas, que son los sacerdotes, levitas, que son los ministros, e Israel, que somos el pueblo en general, este linaje no se traspasa fácilmente a la sociedad común, se traspasa al adoptarse apellidos. Y como los apellidos son en una sociedad machista como la que vivimos, no de hoy, de muchos siglos atrás, se adquieren de los padres. Y entonces es por eso que las voces Ben existen con mucha frecuencia. Cuando encontramos apellidos como Ben Moshe o Ben Forado, la pregunta es, ¿ambos son patronímicos? No. Ben Moshe es un apellido típicamente patronímico porque deriva del nombre de Moshe. Yo soy el hijo de Moisés y por lo tanto adopto el nombre de mi padre como el nombre de familia. En el caso de Ben Forado, que en este país existe ese apellido, viene de la voz Ben Farida, porque en las costumbres de las comunidades orientales, cada vez que se hace una petición por la salud o por la salvación de una persona, e inclusive cuando son llamados a la lectura de la Torá, son llamados por el nombre de la mujer, producto de tradición regional, y por lo tanto el nombre de la madre. De ahí que exista el Ben Moshe de una línea estrictamente patronímica y en el caso del Ben Forado de una línea matronímica.